Muy buenos días a todos. Damos comienzo a esta primera mesa redonda que lleva por título Situación del juego en Iberoamérica, el mercado mundial del juego y la proyección en el mercado latinoamericano. Aunque ya Stephanie ha hecho las primeras presentaciones, yo creo que mejor, aunque todos nos conocemos. En primer lugar, a su izquierda, Diana Blanco, vicepresidenta comercial de Coljuegos de Colombia. A continuación está Jessica Paola Sarabian Atristain, directora ejecutiva de la Autoridad de Juegos de Bolivia. A continuación, mi queridísimo Manuel San Román Benavente, director general de Juegos y Casinos y Máquinas Tragamonedas de Perú. A continuación, Vladimir Arce Cáceres, coordinador general de fiscalización de CONAZAR de Paraguay. Y sustituyendo a Luis Felipe Cangas, que ha excusado su asistencia por motivos personales, tenemos a Óscar Chalas, director de Casinos y Juegos de Azar de la República Dominicana. Bueno, pues a lo largo de esta mesa redonda vamos a tratar diversas cuestiones que algunas de ellas se pusieron ayer muy de manifiesto, como fue el tema del juego ilegal, y también hablaremos de las distintas políticas de juego, también de la cooperación. Y yo les pediría a nuestros ponentes hoy que piensen que la audiencia que hoy tenemos es distinta a la que había ayer y que no tengan ningún reparo en repetir quizás algunas de las cosas que ayer se dijeron. En primer lugar, sí me gustaría daros la palabra para que nos contéis un poco cuál es el estatus regulatorio en cada jurisdicción, qué habéis estado haciendo durante este último año, en qué estáis ahora mismo y qué pensáis acometer en los próximos meses. Empezamos, si os parece bien, por Diana Blanco, de Coljuegos, anfitrión de esta cumbre, para que nos diga cuál es el estatus de esta regulación online. Recientemente el IVA, que era el problema, parecía ser la barrera de todos los operadores, ha sido ha sido cancelado de la regulación. Diana, cuando quieras, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Santiago. Como ya lo mencionó nuestro presidente, pues en el último año tuvimos un reto en un ejercicio de colaboración con otros reguladores, con proveedores del sector y en un trabajo muy integral logramos sacar adelante la regulación online. Tuvimos, digamos, la última expedición normativa en el mes de octubre del año pasado y luego en el mes de diciembre, una vez se cerró la discusión de la reforma tributaria, pues satisfactoriamente logramos la exención del tema de IVA. Eso ha hecho que durante este año nos hayamos podido concentrar en todo el trabajo de contactar directamente a los interesados y que efectivamente ellos manifestaran todas sus inquietudes. Ha habido un trabajo muy interesante de aclarar muy bien el reglamento y encontrar la manera para que efectivamente podamos en el muy corto plazo tener los primeros operadores. En este momento tenemos ya bastante avanzadas de parte de varios interesados las certificaciones de los sistemas. Nuestros laboratorios han estado trabajando de manera muy intensa para lograr las primeras certificaciones, seguramente terminando este mes de abril, y con eso ya se nos presente la solicitud oficial y logremos en el mes de mayo, hacia finales del mes de mayo, lograr los primeros contratos de concesión para que inicie la operación en Colombia. Hay unos temas, digamos, importantes que creemos que todavía podemos mejorar el reglamento y básicamente estamos contemplando alguna inclusión de ofertas de juegos nuevos y en particular una que tiene que ver con la liquidez internacional que estamos revisando y que esperaríamos que hacia el segundo semestre efectivamente podamos tener la regulación nueva y de esta manera ampliar mucho más la posibilidad para nuestros operadores. Eso en el tema online, que es bien interesante. En lo otro que nos concentramos de manera importante, también como ya lo mencionó el presidente, fue el nuevo baloto. Realmente es uno de los principales juegos en Colombia que genera unos ingresos importantes y comienza a operar a partir del próximo 20 de abril. Estamos ya a días y ese fue el otro tema interesante que nos concentró 2016. Y por último, lo que tiene que ver con las máquinas en ruta, en donde evidentemente tuvimos el año anterior
la expedición de un mecanismo. Se le realizaron algunos ajustes que todavía estamos en revisión y estamos esperando también que hacia finales de este mes, incluso antes, si se puede, podamos tener como en definitiva los ajustes de ese mecanismo y que podamos comenzar a operar también este año. Ay, perdón. Preguntaba a Manuel la misma pregunta. ¿Cuál es el estatus actual regulatorio en Perú y en qué materias estáis trabajando ahora mismo? Creo que no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, el Perú, esto definitivamente tenemos una diferencia. Nosotros somos encargados de todo lo que son la regulación de juegos presenciales, en lo que se refiere a salas de casino y máquinas tragamonedas. Hay otra institución que se encargó del tema de loterías. Con este nuevo gobierno recién se han dado las pautas para que nosotros empecemos a regular los juegos por internet de apuestas deportivas. Realmente es un reto para nosotros. Nos valemos nosotros mucho de lo que han logrado otras instituciones, lo que han logrado en otros países, y eso para nosotros es una línea de base. Vamos a copiar muchas cosas buenas. Y en alguna manera también lo que hemos logrado ha sido recibir a los operadores para que los operadores también nos digan cómo funcionan sus sistemas. Nos han dado diferentes conceptos, diferentes formas, y lo que tenemos que hacer nosotros, que creo que nos ha servido bastante, ha sido que la política de puertas abiertas nos ha permitido tener a nosotros una regulación bastante clara. En primer lugar, porque recibimos los aportes para hacer nuestra propuesta, y luego, cuando ya tenemos la propuesta, la prepublicamos para recibir también algunas propuestas más. Que las aceptemos o no las aceptemos, eso depende, pero si no aceptamos una propuesta, de todas maneras en la matriz decimos por qué razón no la aceptamos. Luego, otra cosa que hemos tenido que hacer es irnos adecuando a los avances tecnológicos. Hemos regulado, por ejemplo, lo que es server base, o sea, el tema de salas de máquinas tragamonedas con servidores. Y por último, los operadores vinieron a decirnos a nosotros que estaban entrando a las salas de casino muchos contadores de cartas. Por tanto, hemos regulado en alguna manera la aceptación de los zapatos barajadores, ¿no? De tal manera que eso evita a lo que se refiere a los contadores de cartas. Vamos nosotros siempre caminando de acuerdo al avance tecnológico. Otra cosa que también tenemos claro nosotros en nuestra ley, por ejemplo, de apuestas deportivas y juegos por internet, es no vamos a permitir que se abran salas de juegos por internet. Si alguien quiere hacer juegos por internet, pues tendrá el smartphone, tendrá la tablet, tendrá la computadora y lo podrán hacer desde su casa. Pero sí podrán en alguna manera, que es un nuevo cambio que tenemos en la legislación, poder operar apuestas deportivas en las salas existentes de juegos presenciales. No necesariamente tiene que ser ahí. O sea, si quieren, entran a una sala de juego presencial, o si quieren, la abren fuera. Esto, en alguna manera, les damos una vigencia a los operadores de salas presenciales. Vemos que con el tiempo empezó, estaban las máquinas tragamonedas por arriba y los juegos por internet y las apuestas deportivas acá abajo, y vemos que ha habido una evolución, que esto acá en algún momento va a llegar un momento en que lo va a superar. Esto es una forma de pedirle o darles a los operadores de salas presenciales que den un salto tecnológico, que se involucren también en lo que vienen los nuevos avances, y también en lo que posiblemente vendrá, que tendremos que analizar también, lo que son las máquinas tragamonedas por habilidad, que ese es otro reto más que vamos a tener. Así que, bueno, nosotros, como todos los países, no descansamos en el tema de regulación. El avance tecnológico va demasiado rápido y nos empuja a tener cambios y a hacer modificaciones. Comentado que estáis trabajando actualmente en una regulación para lo que es el juego online. ¿Se trata de una ley, se trata de un decreto? ¿Y qué fechas más o menos tenéis en mente para presentarla, en su caso, en el Congreso? Muy buena. El tema de la preocupación que tenemos nosotros con los operadores es que nos ha costado mucho trabajo formalizarlos en salas presenciales. De lo que nos dicen, por favor, no toquen esa ley, no la modifiquen, porque no vaya a ser que ir al Congreso y modificar esta ley hagan algún cambio que después también dañemos el tema de las salas presenciales. Por tanto, lo que estamos haciendo nosotros es un proyecto de ley que lo vamos a presentar al Congreso, y este proyecto de ley implicaría de que partes que son importantes
de la ley de salas presenciales sí las vamos a poner aquí. Por ejemplo, el tema de la distancia con templos y el tema de la distancia con colegios, el tema de los sistemas de video, el tema de la garantía por cada sala que quieran abrir, de tal manera que si alguien pues, pretende abrir una sala de apuestas deportivas, tendrá que poner pues, una garantía que en alguna manera nos garantice a nosotros el pago de los premios, el pago de las multas y en alguna manera también de que haya un pago de impuestos. Por tanto, es una ley y como tal tenemos que ir al Congreso. Nosotros sabemos perfectamente que cuando entramos a un congreso podemos entrar con un caballo y salir con un camello. Pero de todas maneras creemos que tenemos que dar la información correcta a los congresistas y tenemos que ir hablando con cada uno de ellos para explicarles las bondades de la ley. Gracias. Óscar, ¿cuál es el estatus regulatorio ahora mismo en que estáis trabajando en la República Dominicana? Buenos días. Nosotros allá en República Dominicana estamos concentrados en la implementación de un proyecto de 17 millones de dólares para ejecutarlo en 3 años. Este proyecto de ley tiene varios componentes, siendo uno de los principales la revisión del marco regulatorio. También contempla una implementación de la plataforma tecnológica, porque allá en Dominicana nosotros interconexión de máquinas ni de nada tenemos. Todos los impuestos, por ejemplo, que se pagan es en base a tarifas fijas. Entonces, el proyecto es importantísimo. Si nos vamos, por ejemplo, a las bancas de lotería, que es nuestro principal problema de regulación, tenemos que con este proyecto nosotros pensamos captar alrededor de 10.000 millones de pesos en el año. Eso significa alrededor de 168 millones de dólares, extra a lo que actualmente se recauda, solamente con ese proyecto. El proyecto también contempla la automatización de los sistemas internos de la Dirección de Casinos. Actualmente es arcaico cómo llevamos esos procedimientos internos. En cuanto el juego, en República Dominicana, les informaba ayer que hay alrededor de unas 100.000 bancas solamente de lotería ilegales. Y el pueblo dominicano juega solamente en lotería alrededor de 42.000 millones de pesos al año. Es el volumen que mueven las bancas de lotería. O sea que estamos hablando de unos 880 millones de dólares. Se juega alrededor de 2.6 millones de dólares diarios, solamente en bancas de lotería. Por eso ese proyecto es importantísimo para nosotros, porque nos va a permitir recaudar más del doble de lo que actualmente recaudamos, mucho más. Paralelamente a eso, estamos trabajando próximamente en octubre, vamos a hacer evaluado el país por el Gafilat. Entonces, estamos trabajando también en esa dirección. Ha sido muy aplaudida principalmente por los casineros, por el problema de que ellos ven que con la normativa ya aprobada por el Ministerio de Hacienda con respecto al prelavado de activos, podría ayudar a que la banca se abra un poco más hacia ellos. Tienen el mismo problema de apertura de cuenta, prácticamente igual que todos los países de nosotros. La normativa para prelavado fue aprobado el 1 de marzo de este año y el Departamento de Prevención del Lavado de Activos de la Dirección del Casino fue ya oficializado el 28 de marzo. Eso es a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Jessica, ¿cuáles son los últimos acontecimientos en tema regulatorio en Bolivia? Bueno, quizás es importante primero decir que la Autoridad de Fiscalización del Juego es quien regula a nivel nacional todo lo que tiene que ver con casinos, con loterías, con juego de azar. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en una normativa que tiene que ver con la donación de las máquinas que se decomisan en casas clandestinas.
Esto para nosotros es importante porque obviamente la destrucción de estas máquinas decomisadas, como lo establece la norma, nos permite cuidar además el medio ambiente, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, se ha procedido a la destrucción de 4.095 máquinas. Sin embargo, el procedimiento que se lleva para esto es un poco largo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es trabajar en una normativa que nos permita hacer la donación de estas máquinas y obviamente hacer la fiscalización hasta la disposición final. En Bolivia, en realidad, el tema de juego no es una actividad que haya crecido mucho. Tenemos una sala autorizada, que es la sala de Flamingo Curucucí Games, la cual tiene 6 meses en este momento funcionando y hasta el mes de junio va a instalar 60 máquinas. Sin embargo, hemos podido recaudar nosotros desde el 2011 hasta el 2016 más de 11 millones de bolivianos en el tema de juego. En Santa Cruz es uno de los lugares justamente donde está esta casa que el juego, bueno, se ha ido desarrollando no solamente ahora, sino antes de la normativa que hoy ha creado la autoridad del juego y que obviamente nos permite hacer la fiscalización. Sin embargo, hay uno de los temas que al no tener la actividad del juego muy desarrollada, nosotros estamos viendo más lo que son las promociones empresariales, que también están dentro de nuestras competencias. Entre las promociones empresariales, hemos logrado recaudar a partir del 2011 más de 134 millones de bolivianos. Entonces, es una actividad importante para nuestro país. Y dentro de esta actividad lo que estamos haciendo es normar ya el sistema de promociones empresariales en línea. Es decir, que cualquier persona, cualquier empresa que quiera realizar alguna actividad regulada por la autoridad del juego pueda hacerlo a través de Internet. De alguna manera eso nos genera también transparencia porque vamos a evitar que haya un contacto directo con los servidores públicos, ¿no es cierto? Y que las empresas puedan mandarnos toda la documentación a través del Internet, nosotros podamos valorarla y autorizar a través de esta vía también la actividad que requieran. Pero definitivamente en este último tiempo uno de los retos importantes que tenemos y que estamos normándolo ya este año es el tema del juego online. Creo que es un desafío no solamente para nosotros, sino para muchos países, como lo han mencionado en Perú, por ejemplo, que se está haciendo la reglamentación. El tema de juego va avanzando cada día, la tecnología avanza cada día y creo que es importante que nosotros nos vayamos adelantando un poco a eso. Entonces, bajo esa visión, estamos regulando el tema de juego online. Esperamos que este año podamos aprobarlo. Una de las facilidades en realidad es que muchas de las normas que nosotros podamos sacar son directamente internas, pues nuestra ley marco es amplia en el sentido de la regulación de juegos, por lo tanto nos permite que cualquier regulación que nosotros saquemos en esa área pueda ser mucho más ágil. Bueno, ahora que lo mencionas, está abierta a reguladores privados, tenéis un número limitado de operadores a los que les concedéis licencias, será un sistema de licencias abierto. ¿Qué tenéis un poco en mente para ese tipo de regulación online? Bueno, en realidad es un sistema abierto, nosotros no tenemos establecido una cantidad de operadores, ¿no es cierto? Siempre que se cumplan las condiciones, no hay problema en que nosotros podamos autorizarlo, ¿no? En el tema de lotería, sí, en este momento estamos con un operador, que es la Lotería Boliviana Nacional, Lonabol. Sin embargo, también se ha abierto la posibilidad a que tanto los gobiernos departamentales como municipales puedan realizar este tipo de actividad, siempre y cuando también esté regulada por nosotros, ¿no? Entonces, en el juego online o en los casinos físicos, por ejemplo, presenciales, no tenemos una limitante de número de operadores. Muy bien, pues muchas gracias. Vladimir, nos toca hablar de Paraguay. Me has comentado antes de subir que teníais unas novedades interesantes que contar. ¿Cuál es el momento regulatorio actual en Paraguay? Buenos días para todos. A nadie escapa que la implementación de la tecnología imprime un cambio en los juegos de azar. Tal es así que Paraguay estamos también con un proyecto de ley de tal forma a regular esto, que es un avance importantísimo en materia de regulación de juegos de azar. Paraguay ha implementado el canon porcentual en el juego principal, que es la quiniela, y hemos descubierto y hemos experimentado un cambio sustancial en la recaudación, porque entendemos que el canon porcentual
es un canon más fijo, más justo, más equitativo. Hemos percibido un incremento del 25% en la recaudación en materia de juego de azar, que representa el 77% de lo que significa el universo de recaudación de juego de azar. Así también que el avance de la tecnología nos obliga a todos a nivel sectorial, pero no solamente con el dictamiento de normas de tal forma a regular, sino que establecer políticas claras, políticas públicas, como el juego responsable, la prevención de la ludopatía, la responsabilidad social empresarial, evitar los fraudes informáticos. Es interesante que el Estado no solamente tenga la potestad sancionadora, la potestad coercitiva, sino también de cuidar al apostador y también cuidar las inversiones extranjeras. Nosotros en Paraguay, con la nueva política de la lucha frontal contra la ilegalidad, hemos crecido considerablemente en materia de recaudación. Hemos incautado también las máquinas callejeras, que es un cáncer que creo que a todos le está afectando, y también se ha incorporado el tema de juego responsable, el código de buenas costumbres de juego responsable, y en puridad de derecho y hablando en cuanto a los nuevos retos, creo que está en el ordenamiento jurídico adecuado. Y además en Paraguay hemos concedido en licitación pública un casino hace un mes con un aditamento especial, cual es la concesión del casino online. Es una ciudad fronteriza con el Brasil, la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tenemos la concesión de un casino físico y online. Entonces, tenemos una perspectiva, una proyección de una recaudación que anteriormente está por los 20 a 30 mil dólares por mes de un canon fijo de un casino. Hoy día creo que tenemos una proyección de cerca de 100 mil dólares por casino. Entonces, y también la exigencia para la inversión en infraestructura hotelera. Nosotros no damos las licencias hoteleras por dar. Cuidamos siempre las inversiones, cuidamos al apostador, tratamos de ser lo más equitativo en cuanto a eso. Hoy día, 7 millones de dólares es la exigencia de la inversión para un casino en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tal es el caso que esta inversión tiene múltiples consecuencias en el sentido que da mano de obra, da ocupación y camino a la formalización de la economía. También tenemos el tema de la apuesta deportiva. La apuesta deportiva estábamos dando con una licencia provisoria hasta el llamado a licitación pública. Tenemos un mercado muy bueno para la apuesta deportiva. Hay como 5 o 6 empresas que están explotando la apuesta deportiva. Apuesta deportiva en locales fijos y online. Hasta la licitación pública que va a ser en el segundo semestre de este año. Y nuestro proyecto de ley está en la Cámara de Senadores para su estudio. Muy bien, pues muchas gracias. Cambiamos de tema y entramos en lo que fue, yo diría, el tema principal ayer en la reunión privada entre reguladores y patrocinadores. ¿Cuál es la forma que tenéis cada uno de acometer o de afrontar la ilegalidad que hay en el juego en vuestras respectivas jurisdicciones? A menudo se habla de que la mejor forma de acometer este problema suele ser con regulación. Y esto muchas veces es correcto. Por ejemplo, en el caso del juego online,
pues nos encontramos con la alegalidad en ocasiones de ciertos mercados o con la ilegalidad, dependiendo de cada jurisdicción y cómo se encuentre el tema. Obviamente, cuando se regula, la ilegalidad se reduce en un porcentaje altísimo, pero en otras ocasiones, cuando hablamos de juego presencial, donde ya hay una regulación, en muchos casos, que toca complementarse bien con homologación, bien con otros aspectos, con medidas preventivas, en fin. ¿Cuál es vuestra forma de acometer esta ilegalidad en cada una de vuestras jurisdicciones? Empezamos con Manuel, por favor. Bien, gracias. Definitivamente creemos fielmente en el tema que para combatir la informalidad, la parte principal es la regulación. Eso no significa que no vamos a usar la medida coercitiva. Si tenemos una regulación clara, está dando todos los elementos de juicio para que la gente pase a lado de la legalidad. Quien no lo haga, tenemos que aplicar las medidas coercitivas. Para esto, nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna limitación respecto a cantidad de autorizaciones que podemos tener en el Perú. Si alguien desea abrir una sala tragamonedas al lado de otra, pues es su problema, es una política de libre mercado. Él habrá hecho sus análisis y habrá visto si es que esa sala le va a ser rentable o no le va a ser rentable, y al final la competencia es quien va a limpiar las calles. Nosotros vinimos de un tema de una informalidad, pues habían 1.200 salas en el Perú que definitivamente solamente 34 salas eran formales, el resto operaban gracias a acciones de amparo. Cuando hemos dado la ley de formalización, que fue dar 2 pasos atrás para avanzar 4 pasos respecto a algún tema de quitar, por ejemplo, distancia con los bomberos, distancia con los hospitales, con la clínica, o en alguna manera decir pues que por la formalización no se iba a exigir el tema de hoteles y restaurantes, se autorizaron salas que a veces eran pues de 20, 30 máquinas. Entonces, cuando alguien llega al Perú y dice, oiga, es una barbaridad de salas que hay acá, sí, es una barbaridad de salas pequeñas que hay, que la competencia con las salas grandes están haciendo que ellos vayan cerrando. Creo que esa es la política que vamos a tener también en los temas de juegos por Internet. Política de libre mercado, y quien quiera venir que se alinee a los temas nuestros. Para entrar al Perú a operar una sala, hay que pasar pues esto de todas maneras como todos nosotros, o sea, no regalamos una autorización, pero pasamos por un tamiz que es muy claro. Inclusive tenemos una empresa que investiga a las personas que son los socios, los apoderados, los gerentes, hasta si es que han tenido infracciones de tránsito. ¿Qué infracciones de tránsito han tenido? Si de repente han tenido conflictos familiares, si de repente tienen temas con otros países, vemos la lista OFAC, vemos, bueno, en fin, sale un perfil de la persona y en alguna manera también se ve el origen del dinero. Si estamos dando las facilidades para que pasen al lado formal y no lo hacen, creo que el tema coercitivo es una necesidad, porque también tenemos que dar un mensaje claro a los que se han formalizado y a los que son legales, de que nosotros no vamos a permitir una competencia desleal. Una sala informal definitivamente es un grave perjuicio para el formal, porque esa sala informal puede estar sorteando un vehículo al mes o a la semana, mientras el formal tiene que pagar impuestos y tiene que estar sujeto a sanciones. Por tanto, nosotros tenemos el primer aliado ahora para el tema de la formalización y para el tema de la legalidad, es aquel que está en el lado formal. Quien nos dice a nosotros, oiga, tengo acá, usted me exige a mí, me pone multas, me pone sanciones, y acá me han abierto una sala informal, pues venga y ciérrela. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es ir, cerrar la sala y dar seguridad jurídica a quien ha creído en el Perú. Muchas gracias. Diana, el caso de Coljuegos, pues yo creo que es muy objetivo. Al ver los números se sabe que Coljuegos ha incautado, pues por decirlo así, los 4 años de andadura, pues yo diría que es corrígeme si me equivoco, pero aproximadamente el triple de las máquinas que en su día incautó ETESA. Aún así, esta lucha parece insuficiente y casi la opinión generalizada es que Coljuegos el regulador colombiano no dispone de los medios suficientes a veces o no cuenta con el apoyo suficiente de las instituciones, en su caso pertinentes, para poder acometer esta lucha. ¿Nos puedes, por favor, de acuerdo, aclarar un poco este tema? Muy en el sentido de lo que menciona Manuel, efectivamente hemos sido muy intensivos en el análisis de mercado. Cuando el jugador accede al juego ilegal es porque efectivamente demanda los servicios que le ofrece el mercado ilegal.
Entonces, pues evidentemente se trata de entender muy bien el mercado y en primera medida desarrollar juegos que sean altamente competitivos con el mercado ilegal. En segundo lugar, claro, están las medidas coercitivas y en eso pues hay que aplicar todo lo que sea necesario para impedir la operación ilegal. Y yo mencionaría un tercer aspecto que es muy importante y en este momento quiere incentivar Colombia este año y es la información al jugador. El fenómeno de ilegalidad en muchos sentidos se da porque el jugador no conoce que el juego al que está accediendo es ilegal. Y en eso Coljuegos ha venido liderando una campaña para informar al jugador colombiano de que efectivamente el juego es un sector que está regulado y que efectivamente hay unas reglas concretas y que el jugador puede acceder a una oferta institucional legal que en este momento estamos ampliando. Yo diría entonces que son las dos que menciona Manuel, más esta tercera de informar al jugador. Frente a lo que mencionas, pues evidentemente, y la experiencia y los modelos internacionales también así nos lo dicen, las medidas coercitivas seguramente deberían tender a ser como la última opción que se tome. Uno espera que cuando tiene juegos competitivos y cuando tiene un jugador bien informado, esa es la manera en que efectivamente el sector puede crecer de manera sostenible y puede disminuir los índices de ilegalidad. Creemos que Coljuegos ha venido haciendo todos los esfuerzos para combatir la ilegalidad y lo seguiremos haciendo de manera contundente. Sin embargo, si las otras dos estrategias no se dan, pues evidentemente cualquier capacidad puede ser insuficiente si se está esperando que solo por la vía restrictiva se logre una política de juego legal y responsable. Muchas gracias, Diana. Jessica, ¿cuál es la visión del regulador, boliviano en este caso, sobre esta cuestión? Hemos venido trabajando nosotros sobre todo en la parte preventiva de información, pero utilizando redes. Creemos que uno de los públicos que muchas veces se ve afectado son los menores, son los jóvenes. Y obviamente el uso de redes ahora es muy frecuente en esa población. Por lo tanto, a través de Facebook, de Twitter, ¿no es cierto?, hemos llegado al, digamos, potencial jugador, informándole lo que es un juego, el tema de la clandestinidad, los peligros que eso conlleva, porque no nos olvidemos que eso no solamente genera un perjuicio al Estado, sino que puede poner en riesgo este tipo de casas ilegales, la integridad de las personas. Pero además hemos venido lanzando un mensaje inclusive a los propietarios de los lugares donde se encuentran este tipo de actividades ilegales. Porque obviamente el mensaje ha sido que todas aquellas personas que rentan o alquilan este tipo de lugares para este tipo de actividades sin control pueden verse perjudicados. Eso entendemos que va a generar que una baja en realidad en el alquiler de inmuebles para este tipo de actividades ilegales. Pero por otro lado, porque más allá de la prevención, que como decía Diana, se espera que se evite llegar con eso a la represión, también se ha planteado un nuevo tipo penal que nos permita hacer un procesamiento directo de aquellas personas, pero no solamente que tienen que ver con la administración o con la operación de estas casas, sino también con aquellos fabricantes. Generalmente en este tipo de lugares no existen las máquinas tragamonedas legalmente importadas, por lo tanto no puedes saber la cantidad. Lo que se está ocurriendo en Bolivia es que hay máquinas hechizas, ¿no?, que tienen que estarse fabricando en algún lugar. Eso también estamos incluyéndolo como una sanción, porque a veces cuando piensas en la clandestinidad, piensas en el operador, pero no en todo el entorno que te genera llegar a esa clandestinidad, a esa ilegalidad. No, y bueno, obviamente como parte ya coercitiva también, nosotros hemos llevado procesos penales, pero además procesos sancionatorios administrativos que establecen una multa de 5.000 UFBs, ¿no?, unidades de fomento a la vivienda, por cada una de las máquinas. Hemos logrado en algunos casos recuperar el tema de las infracciones, pero en la mayoría de los casos, justamente porque la actividad se encuentra, digamos, en el mercado negro, es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos yendo más por la vía penal. Muchas gracias. Ayer, cuando comentábamos el tema de la ilegalidad, una de las cosas que salió, que se puso encima de la mesa,
fue que de alguna manera la ilegalidad al final contribuye a la estigmatización del juego de forma, por supuesto, peyorativa, que muchos operadores están teniendo un gran problema a la hora de tratos con el sector bancario, etcétera. Óscar, a mí me gustaría que nos comentases un poco cuál es vuestra visión y cómo acometéis este tema en la República Dominicana. Bueno, en la República Dominicana, el marco legal que actualmente rige los juegos está compuesto por decretos, disposiciones legales, o sea, leyes, etcétera, etcétera. El último parcho, vamos a decir así, el último parcho al sistema de leyes que regulan, al sistema de disposiciones legales que regulan los juegos, fue en el año 2011 con la ley 139. Ahí se cometió, vamos a decir, considero yo el error de que se prohibieron la expedición de nuevas licencias para bancas deportivas y para bancas de lotería. Eso generó esa gran proliferación de bancas ilegales, principalmente la lotería, porque en las deportivas también, pero muy poco, debido a que una inversión para una banca deportiva es mucho más fuerte que para una banca de lotería. De todas maneras, nosotros ya estamos atacando la ilegalidad desde todos los puntos de vista. Hacemos operativos para principalmente las máquinas tragamonedas que operan ilegalmente. Allá solamente está permitido operar máquinas tragamonedas en casinos y bancas deportivas. El parque, por ejemplo, de nosotros, en cuanto a las tragamonedas, entre banca deportiva y casinos, andan unas 36.000. Sin embargo, en la ilegalidad operan alrededor de unas 15.000 máquinas tragamonedas. No obstante, a estos operativos, la proliferación se acentúa también en máquinas tragamonedas, pero quiero ponerles un ejemplo. En los 2 últimos meses, allá en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, incautó unas 400 máquinas tragamonedas. Estamos hablando de unas 200 máquinas por mes, que es una buena, para nosotros, es una buena cantidad. Muchas gracias, Vladimir. ¿Cuál es, por decirlo así, el punto de vista de Paraguay? ¿Y por qué un sector donde hay fianzas económicas, donde solo se puede operar a través de licencia, autorizaciones, concesiones, etcétera, porque un sector con tantas garantías está tan estigmatizado? Sí, en Paraguay tenemos los casinos que operan a través de una licencia, las salas de juego que operan con permisos municipales y pues todos los otros juegos son autorizados por la CONAXAR. Ahora bien, la herramienta fundamental es el instrumento legal, es un ordenamiento jurídico adecuado para acabar con la ilegalidad. Aparte hay que agregarle la voluntad política. Si no existe voluntad política, no se puede hacer nada. Por más que vos tengas un marco jurídico apropiado, y si no existe voluntad política, tú no puedes hacer nada. En Paraguay tenemos 254 municipios, y cada municipio tiene su ordenanza municipal. Habilitan de acuerdo a su ordenanza, entonces existe siempre esa problemática. Por más que nosotros seamos el orden, la autoridad de aplicación y el ente regulador, tropezamos con ciertas dificultades. Y en cuanto a la bancarización, ocurre un contrasentido en Paraguay. El Banco Nacional de Fomento, que es el banco estatal, percibe los cánones provenientes de los juegos de azar, pero como un gran contrasentido no da cuentas corrientes a las empresas vinculadas a juegos de azar, justamente por la problemática de que el sector no es buen visto. Pero se tendría que cambiar eso, y no existe una reglamentación que prohíba eso, más bien es una política bancaria. Muchas gracias.
Tocamos ahora lo que es el tema de cooperación entre distintas jurisdicciones. ¿Cómo se aborda en Latinoamérica? En Europa, pues, bueno, ayer lo comentábamos, España pues, está trabajando actualmente con Italia, con Francia, con Reino Unido, en proyectos distintos de intercambio de información, protección a los menores, liquidez internacional en el futuro. ¿Cómo, de alguna manera, tratáis este problema en Latinoamérica? Más allá de estos foros de reunión, ¿hay algún tipo de acuerdo a la vista? ¿Hay alguna posibilidad de convenios multilaterales, bilaterales, etcétera? Diana, por favor. El propósito de esta cumbre, entre otras cosas, y digamos, parte de las iniciativas que hemos tenido recibiendo a varios reguladores en Colombia, es justamente que podamos a futuro lograr acuerdos específicos de cruce de información, digamos, no solo de la cooperación técnica en el ejercicio del marco regulatorio que hemos venido haciendo con varios países, entre otros con España, pero el propósito es realmente poder concretar acuerdos entre países que nos permitan hacer, digamos, o fortalecer la gestión del regulador. Entonces, este es como el abrebocas o el inicio de esa posible concentración de un acuerdo. Seguramente hoy, hasta el final del día, lo que esperamos es dejar como unas memorias de esta reunión en donde lo que se espera es tener la base fundamental para que a futuro los acuerdos se puedan ir concretando. Jessica. Nosotros creemos que es fundamental el tema de la cooperación entre los países, sobre todo cuando hay actividades, como es la actividad del juego que cruza las fronteras, ¿no? Muchas veces inclusive, y ayer tocábamos el tema, hay personas que han generado dentro de un país una actividad ilegal, por ejemplo, y van y recorren otros países para realizar la misma actividad. Entonces ahí pensábamos que era muy importante sobre todo el tema de generar información, pero informal, porque cuando nosotros tratamos de hacerlo de manera formal tardamos mucho tiempo, y el principio de oportunidad en este sentido me parece muy importante para poder atacar aquellos problemas que no solamente existen en un país, sino generalmente en la región. Nosotros esperamos poder tener un contacto más fluido con algunos países vecinos, con algunos países hermanos, que nos van a permitir también, en el tema sobre todo de Bolivia, tener mayor conocimiento o ampliar nuestro conocimiento a quienes ya llevan el tema de actividad de juegos por muchos años atrás, ¿no? Considerando que Bolivia tiene una norma ya de hace 5 años que nos permite hacer una fiscalización. Muchas gracias. Manuel. Permíteme unir esto con la pregunta también anterior. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, no existe una actividad más regulada en el mundo, creo, que los casinos. Es más, hablábamos hace un momento de que un congresista que quiera ser famoso saca una propuesta de ley para poner relojes en los casinos o tener ideas así maquiavélicas. Lo que ocurre definitivamente que nosotros tenemos para una autorización, nos tienen que alcanzar normas contra la ludopatía, normas contra el lavado de activos, pasan las personas por unos filtros increíbles. ¿Y qué es lo que pasa? Seguimos estigmatizados dentro de la actividad. Hace mucho tiempo que vengo reuniendo a los operadores y les digo, oiga, busquemos líderes de opinión en el país y tráiganlos acá para explicarles exactamente cómo funciona. Porque una cosa es el concepto equivocado que se tiene y otra cosa es cuando ven el tipo de regulación que hay. Y estos líderes de opinión tratarán de darle a los demás y decirles cómo funciona esta actividad. Eso creo que va a ayudarnos también inclusive para reinsertarnos en el sistema financiero, porque las personas que están en el sistema financiero también siguen con ese concepto de la sociedad de que hay lavado de activos, que es informal, que esto es mafias, y definitivamente les digo, esta es la actividad más regulada, es la actividad donde es más difícil lavar dinero, hay otras actividades donde es más fácil. Nuestras regulaciones están basadas justamente en eso, protección a los menores, que la actividad no sea utilizada para propósitos ilícitos y sencillamente que el juego sea transparente. Todas esas cosas son políticas que son básicas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que algún día seremos capaces de acabar con esa estigmatización que tiene el sector? ¿Crees que algún día el juego será visto como un sector, bueno, un sector más del entretenimiento, que es lo que en realidad es?
sector más del ocio, del entretenimiento. ¿Crees que algún día se acabará esa imagen negativa que la ciudadanía pueda tener? Yo creo que del todo lo que sector? estamos aquí, todo lo que estamos involucrados en el juego, no les cabe la menor duda que estamos por el sitio correcto. Lamentablemente no estamos aquí, no están quienes generan ese ruido. Hay un dicho que dicen que hasta Dios necesita campanas y que los huevos de gallina se venden más que los de pato porque la gallina cacarea. No estamos cacareando de repente, no estamos diciendo a la sociedad qué debemos hacer, qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que si hacemos lo correcto, vamos a acabar con esta estigmatización. Vladimir, ¿qué dirías tú sobre la estigmatización del juego? Sí, se tiene que cambiar. Entiendo que en Paraguay es exactamente igual que en el resto de Occidente. Es igual, el sector está mejorando la imagen. Creo que en un mundo globalizado, que usted está hablando de la cooperación, que es fundamental, a nadie escapa que hoy día Internet, la gente juega desde su casa por la comodidad, por la facilidad. Eso también tiene una consecuencia que ha disminuido la presencia de jugadores en los lugares tradicionales y convencionales de juego, porque ha aumentado el juego online. Y tenemos que proteger eso, tenemos que reglamentar eso. Yo creo que la cooperación es importantísimo porque uno aprende de los países más avanzados, trata de sumar las experiencias. Tal es el caso que Paraguay ha dado un paso importante en materia de juego de azar. La CONAZAR ha salido del anonimato. Y eventos de esta naturaleza creo que es fundamental para aprender, para intercambiar ideas, para sumar conocimientos. Y tal es el caso que en Paraguay la revolución y el cambio de los juegos de azar tiene nombre y apellido, que es Javier Balbuena, quien es una persona capaz, con capacidad de gestión y que ha participado en todos los eventos y ha llevado los conocimientos y hemos implementado el canon porcentual que es exitoso. Tenemos ahora el casino online, las apuestas deportivas. O sea, vamos por buen camino. Muchas gracias. Óscar, ¿quieres apuntar algo respecto a este tema? Yo quiero decirles que a nosotros, a Dominicana, le urge urgentemente la cooperación internacional, principalmente con respecto a los casinos online. Somos un país que dentro de las disposiciones legales que nos regulan, solamente la ley 139 del año 11 habla sobre los casinos online y exclusivamente dice, la única parte que se refiere a esos casinos online es el cobro del 10% de los beneficios brutos del operador. Después no dice más nada. No obstante, a no tener prácticamente no tener ningún marco regulatorio para los casinos online, la Dirección de Casinos ha emitido 8 licencias para casinos online. 8 licencias. De esas 8 licencias hay 4 operando y hay 4 que por una serie de condiciones todavía no se le ha dado el visto bueno, ni se le va a dar, porque nosotros tuvimos en octubre que suspender, la Comisión de Casinos tuvo que suspender la expedición de licencias online por ese problema, porque no hay cómo controlarla, no hay cómo fiscalizarla. Bueno, aquí por ejemplo tenemos todo lo que capta el gobierno con respecto a los juegos, y si nos fijamos en la tabla, por concepto de casinos online, no entra un centavo, no entra. Si nosotros no hubiésemos tomado esa medida de suspender la expedición de licencias online, fácilmente hoy en día hubiésemos tenido unas 16 licencias, porque tenemos 8 más 3 que hay en curso, son 11. Y sí, o sea que fácilmente nosotros ya hubiésemos llegado a 16 casinos online, sin tener los medios para supervisarlo. Muy bien, nos queda poco más de un minuto. Yo creo que hay tiempo para una o dos preguntas y la organización no me pega un tiro desde ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros reguladores? Bien.
Filipo. Disculpa. ¿Alguna información más sobre el mercado de las apuestas deportivas virtuales en Colombia? ¿Y qué pasó básicamente al mercado, a este sector? Es un juego que se reguló hace ya cerca de 2 años, en el que, digamos, se desarrolló un reglamento con base en la normatividad que teníamos en ese momento en Colombia, y en donde efectivamente pues hay una dificultad como con el mecanismo y con el modelo financiero del juego. Es algo que está en revisión, y es algo que seguramente este año, igual que el tema de las apuestas deportivas, se regule para este 2017 en Colombia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo como conclusiones, después de 2 días con los reguladores comentando todos estos temas, diría que básicamente hay 3. Una, que la mejor arma para luchar contra la ilegalidad es la regulación, sin perjuicio de otras medidas coercitivas que se puedan, por supuesto, llevar a cabo. Creo que es obligación de toda la industria en general, operadores, reguladores, abogados, consultores, etcétera, mejorar o luchar contra esa estigmatización que un sector tan regulado, con tantas garantías de por medio tiene, independientemente de que luego tengamos nuestras propias batallas internas. Y finalmente, creo que la importancia de la cooperación entre las distintas jurisdicciones a la hora de acometer nuevas regulaciones y principalmente el tema del juego online, que está llegando poco a poco a cada uno de nuestros países y pueden aprender de las experiencias previas. Por supuesto, no se trata de copiar y pegar, sino de ajustar cada regulación a las necesidades, a las dimensiones, a la población de un país. Creo que la cooperación se hace absolutamente necesaria. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo. Gracias.